Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Bueno, como pudimos informarles, se instaló ya la sesión virtual para que la Asamblea decida si quita o no la inmunidad que tiene Verónica Abad como vicepresidenta. En consecuencia, pues se permita su procesamiento penal por presunta concusión en el caso Nene. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Javier Palacios, constitucionalista. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Un gusto compartir con usted. Si bien la sesión de la Asamblea es pública, las bancadas legislativas pues están analizando declararla reservada para poder conocer los indicios que hacen presumir esta supuesta responsabilidad penal contra Verónica Abad. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedería si es que no pueden acceder a la información de la Fiscalía? ¿La Asamblea va a decidir sobre el futuro de un proceso penal sin conocer por qué se quiere vincular a Verónica Abad en este caso? A ver, la Asamblea Nacional lo que debe realizar es analizar solo una autorización que es de índole político y preprocesal en materia penal para que Verónica Abad pueda ser enjuiciada. Esta autorización de Verónica Abad o a Verónica Abad no supone que la Asamblea Nacional llegue a la conclusión de que es o no es culpable Verónica Abad. Sin duda alguna deberá revisar los elementos generales de convicción de la Fiscalía, esto en el plano de que no se revele la investigación, los elementos de la Fiscalía, digamos, antes de que se convoque la audiencia, pero en mi opinión esto no supone que ya el debate parlamentario, es decir, la votación, sea en una sesión reservada. Pero entonces se convierte simplemente en una decisión netamente política. Efectivamente es una decisión política, pero es una decisión también de responsabilidad. Es decir, la Asamblea Nacional no puede, por más política que sea la decisión, obstaculizar un proceso penal, pero al final del día, en efecto, recae en la esfera política, porque la autorización que prevé el artículo 120 de la Constitución es únicamente para garantizar la estabilidad de gobierno y que solo cuando existan al menos elementos presumibles se autorice el enjuiciamiento al presidente y en este caso a la vicepresidenta de la República. Pero para determinar esos elementos presumibles se necesita conocer esa información que hoy la han declarado como reservada. Así es, la información, tienen que conocer la información, pero de manera de los elementos que tiene Fiscalía, no un examen de todo el expediente fiscal. Recordemos que la información que va a servir de los elementos de convicción que utilizará Fiscalía van a ser públicos igual, porque la audiencia de formulación de cargos ya es pública. Ahora, le invito a escuchar qué está sucediendo en este momento en la Asamblea respecto a lo que estamos conversando, doctor. No es posible dar lectura al contenido del oficio número 1958-MPPT-CCO-CNJ-MVV de 12 de junio de 2024, por cuanto el mismo reviste el carácter de reservado bajo las prevenciones de ley, según lo dispuesto por la jueza doctora Daniela Camacho Gerold, jueza nacional de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia. En tal sentido, y de conformidad con la explicación que ha dado el señor secretario general de la Asamblea Nacional, que ha sido muy amplia dentro del debate de este punto, no se puede contar con toda la información referente a la solicitud planteada a esta Asamblea Nacional, ya que el oficio se encuentra declarado como reservado y tampoco contamos con una copia del expediente ni con todos los documentos del caso. Por lo que solamente nos corresponde pronunciarnos sobre la solicitud de la señora jueza de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, entonces, abogado, según lo que estamos escuchando, es que van a votar si le retiran o no la inmunidad a la vicepresidenta, pero sin conocer absolutamente de los elementos de juicio. Aparentemente lo que entiendo dice el presidente Kronfle de la Asamblea es que como no tienen los elementos, van a analizar únicamente de manera formal la autorización o no a la vicepresidenta de la República. Esto parecería que ya es una decisión preconcebida, porque no de otra manera entendería cómo los asambleístas
van a determinar si existen o no elementos para levantarle la inmunidad a la señora Verónica Abad. Una pregunta para entenderlo, para entender esta discusión, ¿no? ¿Cuál es el espíritu que plantea la normativa de que sea la Asamblea la que tome la decisión de quitarle la inmunidad que tiene una autoridad como presidente o vicepresidente? ¿Cuál es el espíritu de eso? Que sea la Asamblea el que decida si puede o no ir a juicio una de estas dos autoridades. El espíritu de la norma constitucional tiene un doble sentido. El primero es una garantía democrática de que solo elementos de gravedad ameriten un enjuiciamiento penal al presidente o vicepresidenta de la República, de tal forma de que no se utilice el sistema penal como un medio para desestabilizar al gobierno. ¿Y por qué la Asamblea? Porque la Asamblea es el primer poder del Estado, donde confluyen en principio todos los niveles de representación del Ecuador, y por ello deberían autorizar como un sistema de contrapeso a la función judicial el que se le enjuicie penalmente a la, en este caso, vicepresidenta de la República. De allí la responsabilidad de la Asamblea. Por eso, cuando existen elementos, no de culpabilidad o no, porque eso se determinará después, pero al menos de elementos presumibles de que la vicepresidenta deba responder a la justicia, porque eso es lo que debería ocurrir nada más, la Asamblea debería autorizar. El problema, como decía en un inicio, es que esto recae en una esfera política, porque estamos hablando de una autorización política para ser enjuiciado penalmente. Pero sí, lo que justamente se quiere evitar con esta normativa es que la justicia no se politice y que atente contra la estabilidad del Estado, queriendo enjuiciar penalmente a una alta autoridad como el presidente o la vicepresidenta. Entonces, en este caso, que me suena a mí, y me imagino que a mucha gente que nos está escuchando, un poco absurdo que los asambleístas tengan que tomar esta decisión sin tener las pruebas que le hacen al fiscal presumir que existe ahí una responsabilidad penal por parte de la vicepresidenta. Sí, hay que tener cuidado también en eso. Yo creo que los asambleístas, si bien deben tener en consideración cuáles son los elementos de convicción del fiscal, o en este caso de la Fiscalía General del Estado, los asambleístas tampoco entran a hacer un análisis del proceso judicial, porque esto también nos llevaría a que una decisión de la Asamblea pueda interferir en la administración de justicia. Lo que sí, yo concuerdo, para que la decisión de la Asamblea sea responsable, debe contar al menos con los elementos de convicción que utilizará el fiscal para formularle cargos a Verónica Abad, para que de esta manera los asambleístas puedan entender la gravedad del asunto y emitir o no la autorización respectiva. Difícil la situación porque obviamente es una institución política la Asamblea. Pero ahora, técnicamente se necesitan 92 votos, ¿verdad?, para que se autorice el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta Verónica Abad en este caso. Sin la aprobación de la Asamblea, la justicia sí puede llevar a cabo un proceso penal en contra de Abad siempre y cuando ella termine su periodo en el mandato, ¿verdad? Así es, los 92 votos son solo para levantar la inmunidad durante el mandato. Una vez que Verónica Abad cumpla el periodo de la vicepresidencia y en el caso de que no haya sido emitida la autorización de la Asamblea, la Fiscalía puede procesar a Verónica Abad sin requerir autorización alguna del Parlamento. ¿Esto por qué? Porque el delito de concusión del que se le acusa a la vicepresidenta es un delito en contra de la administración pública y esto quiere decir que no prescribe. Efectivamente, a ver, el delito de concusión no prescribe, pero a más de aquello de que es un delito contra la administración pública, es porque la inmunidad que tiene la vicepresidenta y el requisito de preprocedibilidad de autorización de la Asamblea dura mientras ella está en el cargo. Una vez que el cargo ha cumplido el periodo para el que fue designada, ya no tiene esta inmunidad, y así sí el sistema de justicia es del absolutamente ordinario y puede procesarla la Fiscalía. Obviamente, ahí sí la señora Verónica Abad ya se defendería por fuera de la esfera de la vicepresidencia, sino por los actos que hizo mientras estuvo en el ejercicio de su cargo. Ahora, ¿cuál es aquí no puede haber otra instancia como la Corte Constitucional, por ejemplo? En este caso o en este momento procesal, no, la Corte Constitucional no puede ingresar. Ya en el decurso del proceso penal, si es que este se llega a instalar, allí sí, bueno, habrán los mecanismos ordinarios y extraordinarios de impugnación, ordinarios ante la Corte Nacional y luego ante la Corte Constitucional. Pero en esta etapa procesal no, la Corte Constitucional no tiene competencia en lo absoluto. Ok, entonces, es decir, en caso de que la Asamblea
niegue retirarle la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad, en ese caso, al día siguiente de que termine su mandato, ella ya podría una vez más ser vinculada al juicio. A ver, si la Asamblea decide autorizar el enjuiciamiento, retirarle la inmunidad, puede ser la señora Verónica Abad procesada inmediatamente. O sea, la Fiscalía debe Sí, pedir... pero si no le retira la inmunidad. Si no le retiran la inmunidad, ahí sí, una vez que haya fenecido su periodo como vicepresidenta, la Fiscalía puede procesarla. Bueno, entonces habría que esperar a ver cómo avanza la situación en la Asamblea Nacional para ver qué se define en este caso, que como estamos viendo determinará el retiro de la inmunidad a la vicepresidenta solo en parámetros políticos. Efectivamente, y ojalá la Asamblea lo que sí debería entender, más allá de que es un órgano político, es que su autorización lo que va a dar viabilidad es a que la señora Verónica Abad rinda cuentas ante la justicia, que no lo ha hecho porque no ha dado ni siquiera versión sobre los hechos porque se ha acogido al derecho al silencio. Entonces, una eventual negativa de la Asamblea lo que permitiría es que el derecho al silencio de la señora Verónica Abad quede durante todo el periodo y no se pueda conocer la verdad de los hechos. Es decir, el juicio no podría cerrarse, o sea, no podría caminar normalmente porque faltaría esa vinculación. Efectivamente, el juicio no podría moverse y se quedaría ahí. ¿Y la situación de los otros involucrados en ese mismo juicio, cuál sería? Respecto de ellos, sí puede continuar el proceso. Respecto de Verónica Abad, no, de ella quedaría en suspenso. Y respecto de los otros procesados, sí. Listo, yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Nos acompañó Javier Palacios, abogado constitucionalista. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza